Bacán, a ver. Muy bien, entonces nos habíamos quedado en la parte de virología, ¿no? Tenemos acá lo que vendría a ser los nuevos virus. Entonces, este COVID-19 pertenece al grupo de los ribovirus, ¿no? Grupo de los ribovirus, que son los virus que presentan ARN. Los desoxivirus son los virus que tienen ADN, ¿no? Los ribovirus los que tienen ARN, ¿no? Los papovirus también están dentro del grupo que tienen ADN. Los bacteriófagos son virus que atacan a bacterias, ¿no? Tienen nada que ver. Virus que atacan a bacterias. Virus que atacan a bacterias. Y helicoidal son los virus, bueno, en realidad es una forma, ¿no? de virus. Por ejemplo, el virus helicoidal más conocido es el VMT, o virus del mosaico del tabaco, ¿no? Es un virus helicoidal, mosaico del tabaco, que es más que todo una forma, pues. O sea, va a tener el virus esta disposición como de forma espiral. O sea, va a tener acá los caxómeros, y en la parte interna de esos caxómeros van a estar su ácido nucleico, ¿no? O sea, van a tener ahí su caxómero, como pelotitas, y en la parte interna van a tener que su ácido nucleico, está dentro, ¿no? Son características del virus SARS-CoV-2, en realidad más que todo de los virus, ¿no? Características de los virus. Tenemos, presentan envoltura cápside y genoma. Ahora, mira, presenta envoltura, cápside y genoma. Generalmente lo que debemos tener de manera obligatoria es esto, cápside y genoma. Esto lo tienen todos. O sea, esto que vamos a ver acá, esto lo tienen todos. Pero esto lo tienen algunos. Algunos. Esto es fijo que debe tener todos los virus. Es inhibido por antibióticos. Antibióticos, anti, ¿no? Bióticos, una vida microbiana. En este caso, los virus no tienen células. Pues un antibiótico no le va a hacer daño, ¿no? Son más que todo para bacterias, para combatir bacterias. A los virus nosotros lo vamos a combatir ¿con qué? Al virus se le combate con retrovirales, fármacos retrovirales, ¿no? Virales, fármacos retrovirales. Esto es falso, ¿no? Falso. Presenta ARN monocatenario como genoma. Como te he dicho, el ARN o ADN puede presentarlo el virus. O sea, el virus puede tener ADN, que es una estructura bicatenaria porque tiene dos cadenas, o puede tener ARN. O sea, el ADN siempre tiene dos cadenas, bicatenario. Pero el ARN solamente tiene uno, entonces ARN monocatenario, una cadena, como genoma correcto, puede ser del tipo ADN o ARN. ¿Es un parásito obligado? Correcto. Necesita de un ser vivo, depende de un ser vivo para que haga su metabolismo. O sea, esto significa que va a depende de un ser vivo. Y cuando yo digo ser vivo, que ataca a cualquiera, pues puede ser una bacteria, puede ser un alga, no, puede ser un hongo, puede ser una planta y puede ser un animal. Y el ser humano también, ¿no? Obviamente. Entonces, los 5 reinos de la vida lo va a atacar. ¿Es sensible al yodo lejía? Correcto, pues no, por eso también te echas, bueno, en la pandemia del COVID, nos echábamos lo que era el alcohol, ¿no? Para combatirlo, o el jabón, con jabón, alcohol, son sensibles esas estructuras. Tenemos acá que la clave debería ser la clave todas menos 2, ¿no? Clave beso, todas menos 2. Es una organela citoplasmática que es semiautónoma. Muy bien, vamos a organelas. Célula del tipo eucariota. Célula eucariota. La célula eucariota, mira que va acá. Célula eucariota. Entonces, la célula eucariota tiene organelas. Tiene organelas citoplasmáticas porque están dentro del citoplasma. Estas organelas citoplasmáticas, hay varias, ¿no? Pero a mí me interesan ahora dos, nada más. Dos grupos te voy a dar. De organelas citoplasmáticas que son semiautónomas, las que tienen membrana, bueno, tres grupos te voy a dar, de las que vienen en examen, ¿ya? Las que no tienen membrana se llaman amembranales. Amembranales. Es un clásico que te pregunten, ¿cuáles organelas no tienen membrana? O sea, obviamente se llaman amembranales. Las que tienen doble membrana. ¿Y qué crees? Para tu buena suerte, las que tienen doble membrana también son semiautónomas. Semiautónomas.
Ahorita vas a saber. Entonces, las amembranales, mnemotécnica, RC. RC, ¿no? R y la C. Y a la doble membrana, la M, pero con la C, ¿no? Entonces, profe, en las amembranales, el ribosomas, que era el organelo en común entre bacterias y el ser vivo, ¿no? La otra es el centrosoma, ¿no? Para tu buena suerte, las dos acaban en soma, las amembranales. Luego el aparato de Golgi, ¿no? Bueno, esa no acaba, ¿no? En soma, profe, pero me puedo confundir con lo que es este peroxisoma, sí, por eso te he dicho que tienes que usar la R y la C. Son las amembranales, no tienen membrana, ¿no? Entonces carecen de membrana. ¿Y quiénes tienen doble membrana? Mitocondrias y los cloroplastos, los que actúan justamente como base energética y son también semiautónomos. ¿Por qué son semiautónomos? Porque tienen su propio ADN, tienen su propio ARN, ¿no? Tienen sus propias proteínas, ¿no? Van a tener su propia, en este caso, membrana, sus dos membranas, doble membrana. Y lo más importante, participan en procesos energéticos, como por ejemplo que la mitocondria participa en la respiración celular y el cloroplasto participa en dónde? En la fotosíntesis, ¿no? Entonces, la mitocondria, respiración celular, obviamente, ¿no? Y los cloroplastos, en la fotosíntesis, ¿no? En la fotosíntesis. Entonces, ahí lo tenemos, ¿ven? Entonces, ahí tenemos por qué son llamados semiautónomos. Bueno, en una pregunta de examen vino, ¿no? ¿Por qué se le denomina organela semiautónoma? Ya sabes, porque tiene su propio ADN, su propio ARN, ¿no? Y se le dice semiautónomas, o sea, no se dice autónomas al 100% porque siguen estando dentro del citoplasma, o sea, dentro de la célula. Y además siguen dependiendo del núcleo celular, o sea, van a seguir dependiendo justamente de la célula. Se le dice semiautónomas. Entonces, en este caso, vamos a tener de que organela citoplasmática que sea autónoma, ¿cuál está? ¿La M o la C? Mitocondria, ¿no? Mitocondria sería. Bueno, función de los ribosomas. Hay que colocar funciones porque puede ser que venga funciones. ¿No? Función. Función del ribosoma, síntesis de proteínas. O sea, va a encargarse de la producción de proteínas. El aparato de Golgi. Este aparato de Golgi, plastidos nos faltó, ¿no? Los plastidos, bueno, tiene que ver con la pigmentación, ¿no? Pigmentación. Y participan también en la fotosíntesis a través de la clorofila, ¿no? A través de la clorofila. El aparato de Golgi se encarga también del ensamblaje de proteínas, ¿no? De proteínas. Y secreta, es un órgano de secreción, un órgano también vesiculante, ¿no? Porque a través de sus vesículas lo va a transportar hacia un lugar, ¿no? La proteína dice, no sé, quiero irme a la membrana, a través de su vesícula lo lleva a la membrana. No sé, quiere irse a la mitocondria, lo lleva hasta la mitocondria, ¿no? Las vesículas son como pequeños botes. Imagínate, el citoplasma es el mar, ¿no? Y los botes van a ser esas vesículas que salen del aparato de Golgi, ¿no? Y los lisosomas se encargan justamente de la digestión intra y extracelular. Digestión celular, ¿no? Intra y extra. Es el aparato, en este caso, digestivo de la célula, ¿no? Clave de esa pregunta sería la B. La célula vegetal se diferencia de la célula animal, ¿por qué? Bueno, acá hay varias cosas, ¿no? La célula vegetal, cuando nosotros dibujamos a la célula vegetal, vamos a tener de que esta, ¿no? De que esta, no, mejor así nada más. Y para el animal si lo usamos.
Muy bien. Debemos recordar que la célula vegetal presenta algo que no tiene la célula animal, que es la pared celular, ¿no? Esa pared celular no lo tiene, ¿no? También tiene una vacuola que es más grande, ¿no? Que es bien grande esa vacuola. Eso va a tener una vacuola bien grande, ¿no? Bien grande, que se va a transformar en un tonoplasto, ¿no? Va a tener también lo que viene a ser la presencia de pigmentos fotosintéticos, ¿no? Va a tener también la presencia del glioxisomas, ¿no? Glioxisomas. Va a tener también, ¿dónde está? La ausencia de citoesqueleto, pero sería del tipo, en este caso, de los microtúbulos, ¿no? Microtúbulos, microfilamentos, ¿no? Que es algo que la célula vegetal sí tiene, ¿no? Su soporte animal, ¿no? En la parte inferior va a tener su soporte animal en su base, ¿no? Va a tener su núcleo, ¿no? Su núcleo. Y algunas estructuras tienen lo que es eh, lisosomas, que bueno, se dice que en la célula vegetal no hay, ¿no? Entonces, ¿qué es la diferencia? Que esta tiene su propio cloroplasto para la fotosíntesis, que tiene su propio glioxisomas para el ciclo del oxilato, ¿no? Tiene también pigmentos fotosintéticos, por lo tanto plastidios. Tiene vacuolas bien grandes, generalmente nosotros no tenemos vacuolas. En la célula animal los que tienen vacuolas son los protozoarios, ¿no? Y algas, células animales. Entonces, ¿en qué se diferencia? En que nosotros tenemos, por ejemplo, el centriolo o centrosoma, ¿no? Tenemos también lo que es los peroxisomas, que degradan el peróxido, ¿no? Tenemos los lisosomas. Los lisosomas. Ah, obviamente acá la pared celular, ¿no? Acá vamos a tener, por ejemplo, lo que vendría a ser también citoesqueleto, ¿no? Citoesqueleto, citoesqueleto. ¿No? Bueno, en la célula vegetal también tiene plasmodesmos, ¿no? Comunicaciones con otras células vegetales, plasmodesmos, ¿no? Muy bien. Muy bien, la célula vegetal entonces se diferencia, a ver, único, único. La célula vegetal se diferencia de la animal en que presenta, ¿qué tiene la célula vegetal? Ya, citoesqueleto, dictiosomas, plasmodesmos, plastidios y glioxisomas. Entonces la clave sería, a ver, citoesqueleto sabemos que es falso, ¿no? Entonces la A1 se tiene que ir. Dictiosomas, plasmodesmos, plastidios y glioxisomas. Plasmodesmos, correcto. Plastidios, correcto. Y glioxisomas, correcto. Clave 3, 4 y 5, ¿no? La clave dado. Esta estructura del dictiosoma viene a ser una dependencia del aparato de Golgi. Eso está presente también ahí, ¿no? En cuanto a la célula vegetal, en la membrana celular, esto sí es importante, en la membrana celular no tiene colesterol. La célula animal en la membrana celular sí tiene colesterol. ¿Ya? Sí tiene colesterol. El lisosoma no te pases. El lisosoma primario es originado por, bueno, el lisosoma primario va a ser originado por una red de sacos. Una red de sacos. Que lo conocemos como aparato de Golgi. El aparato de Golgi. Como te había dicho, este aparato de Golgi al final tiene como unas estructuras, ¿no? Bien chiquititas. Son subvesículas y permiten su transporte. Bueno, el asunto es que el aparato de Golgi tiene dos caras. Tiene una cara cis y tiene una cara trans, ¿no? La cara cis es la entrada y la cara trans es la salida. Esta cara es una cara más que todo originadora. Y la otra es la cara
En este caso, maduradora. Maduradora. ¿No? La cara cis y la cara trans. La cara cis es una cara originadora y la cara trans es una cara maduradora. No, la cara cis del aparato de Golgi y su cara trans. La cara cis es la que permite entrar, es la entrada, y la cara trans es la salida, ¿no? La entrada y la salida. Recordemos que el aparato de Golgi forma lisosomas primarios. Lisosomas primarios. También va a formar peroxisomas, ¿no? Pero en este caso, también peroxisoma. Peroxisoma. Pero el que nos interesa ahorita es el lisosoma primario, ¿no? Este lisosoma primario va a entrar primero ¿por dónde? Por la cara cis. ¿Y por dónde va a salir? Por la cara trans. Entonces, en realidad este lisosomita, ¿quién lo va a formar? Profe, lo forma la entrada, la cara cis. Sí, pero acá la pregunta te dice, es originado. O sea, ¿quién lo bota? Te está preguntando. ¿Quién lo bota hacia el exterior y ya tenemos lisosoma primario? Claro, o sea, la pregunta, yo entiendo que lo puedes marcar como cara cis, ¿no? Sería la C. Pero cuando te preguntan esto del lisosoma primario, quién es originado, o sea, te está diciendo básicamente quién lo bota hacia el citoplasma, ¿no? Para que luego se transforme en el lisosoma. El que lo bota es la salida, y la salida es la cara trans. ¿Ya? La cara trans del aparato de Golgi. La cara trans sería esa pregunta del aparato de Golgi. Vamos a la última parte de biología. Biología 1 comprende esta bioenergética, ¿no? Entonces, acá nos dice, en una célula eucariota, la ganancia energética que se produce por la degradación de un ácido pirúvico es, ¿cuánto vamos a tener? Bueno, es una pregunta más que todo de memoria, ¿no? ¿Cuánto vamos a tener en esta estructura? Muy bien, entonces ahí vamos a tener esas estructuras. A ver, la célula eucariota, la ganancia energética que se produce por una degradación de ácido pirúvico. Bueno, como les digo, esta estructura el piruvato inicia con un proceso de glucólisis, ¿no? El rompimiento de la glucosa en dos triosas y luego prosigue, ¿no? Con lo que viene a ser ciclo de Krebs, ¿no? Y toda la cadena respiratoria hasta la formación de los ATPs. Cuando hablamos de la ganancia energética por la degradación de un ácido pirúvico, esperamos lo máximo. Y lo máximo, por memoria, son siempre los 38 ATPs. Siempre esperamos la formación de los 38 ATPs, ¿no? Los 38 ATPs del ácido pirúvico. Todo depende de la vía que agarremos, ¿no? Pero siempre se trata de lograr lo máximo, que son los 38 ATPs. Y en algunos esquemas tal vez agarres de que son 36 ATPs. Depende, ¿no? En este caso va a depender de la vía que hayamos utilizado. Entonces, vamos a ver acá los 38 ATPs. Vamos a colocar los procesos, ¿no? Claves. Iniciamos siempre con la glucólisis. Con la glucólisis, rompimiento de glucosa, ¿no? Luego vamos a seguir la fase aeróbica de la respiración, que sería primero pasarlo del ácido pirúvico o piruvato, pirúvico o piruvato. Claro que generalmente esta parte es bien raro que venga, pero por si acaso es etílico A. Y luego una vez que se transforma en acetil-CoA, ya pasas a qué ciclo? Al ciclo de Krebs, ¿no? Al ciclo de Krebs. Y luego del ciclo de Krebs pasas a la cadena respiratoria donde transformas todos sus productos en ATP, ¿no? Todos los productos que obtienes lo vamos a tener en ATP. Pero acá digamos que ya estamos dentro de la cadena respiratoria y ya sabemos cuánto va a valer cada producto. Entonces vamos en una. La glucólisis. Tú sabes que en la glucólisis todos los productos son dos. Es un trucazo. Vamos a ponerlo acá, los trucazos. Entonces, la glucólisis, por ejemplo. Todos los productos de la glucólisis son dos. Son 10 enzimas las que participan. La más importante es la aldolasa. Aldolasa, o sea, la de nombre más cortito, mira, la que permite romper a la molécula de glucosa en dos. Se acabó. Y la glucólisis, justamente todos los productos son dos. Dos ATP de manera neta. Dos, también vamos a tener que dos NAT, dos NAT H. ¿No? Vamos a tener que dos también piruvatos.
Y bueno, otras moléculas más que en este caso nos interesan esas nada más, porque son las que nos van a dar ATP, ¿no? Entonces, en la glucólisis, profe, como producto tenemos 2 ATP y también tenemos 2 NADH, que para poder obtener, en este caso, ATP, necesitamos transformarlo en NADH2, ¿no? Acá depende de la lanzadera, ¿no? Porque hay una lanzadera que nos da 4 ATPs y otra que nos da 6 ATPs. Y ahí se da la diferencia de 36 o 38 ATPs. Acá no va a variar. Acá no varía, Miki, porque acá, espérate, porque acá los 2 ATP ya están convertidos en ATPs. Entonces ya tengo 2 ATPs. Pero este de una H varía la lanzadera. Acá está el problema. Utilizamos una lanzadera, nos puede dar 4 ATPs, y utilizamos otra, nos puede dar 6 ATPs. Entonces, acá nosotros lo que buscamos es siempre lo máximo, ¿no? Entonces, acá depende qué lanzadera utilicemos. Entonces, ¿qué lanzadera utilicemos? ¿La de 4 o la de 6 ATPs? Entonces, acá puede ser 4 ATP, o en este caso, como yo te digo, lo máximo es cargar 6 ATPs. Cuando transformamos, obtenemos al final de la glucólisis 2 piruvatos, o sea, que es la glucosa de 6 carbonos, tiene 6 bolas, 6 carbonos. La glucólisis tú lo rompes en 2 partes, piruvato, piruvato. Este piruvato va al ciclo de Krebs, pero para iniciar el ciclo de Krebs llega un acetil-CoA, y el acetil-CoA significa que tiene 2 carbonos. Entonces, hay un evento antes de llegar al ciclo de Krebs, que es en este caso el paso de ácido pirúvico, o sea, de una molécula de 3 carbonos a una molécula de 2 carbonos. Y cuando nosotros realizamos ese proceso, eh, desprendemos 2 ATPs, ¿no? Y también desprendemos, perdón, 2 NADH2, ¿no? 2 NADH2 desprendemos acá. O sea, en esa descarboxilación de quitarle un carbono, desprendemos 2 NADH2. Y sabemos nosotros que el NADH2, ¿cuánto vale? El NADH2 vale 3 ATPs. En realidad 2,5, a la real, 2,5. Pero decimos que en pre, bueno, lo agarramos el valor entero, ¿no? Entonces decimos siempre que son 3 ATPs. Pero como son dos moléculas, 2 por 3 sería 2 por 3 ATPs, sería un total de ¿cuánto? De 6 ATPs, ¿no? De 6 ATPs. Bien difícil que te venga esto, pero para que lo entiendas por qué se marca 38 ATPs. En cuanto al ciclo de Krebs, tenemos que los productos, esa es otra que te pueden pedir en el examen, productos del ciclo de Krebs, ¿no? Entonces, en el ciclo de Krebs no se obtiene ningún ATP, ninguno, sino que se obtiene ¿qué? 3 NADH2, un FADH2 y vamos a tener un GTP. GTP, ¿no? ATP. Y obviamente la 2CO2 de las descarboxilaciones. Entonces, profe, no hemos obtenido ningún ATP, ninguno. Por eso en la cadena de transporte, eso hacemos la equivalencia, ¿no? ¿Cuánto vale cada NADH2? ¿Cuánto vale FADH2? ¿Cuánto vale cada GTP, ¿no? Entonces tenemos 3 NADH2. Tenemos un FADH2. Y tenemos un GTP. El NADH2, ya sabes, ¿no? ¿Cuánto vale el NADH2? 3 ATPs. Como son 3 moléculas, lo vamos a multiplicar. 3 por 3 ATPs. Lo que nos va a dar un tanto de 9 ATPs. ¿No? 9 ATPs. 9 ATPs. Luego, cada FAT H2 vale 2 ATPs. En realidad 1,5, pero como te digo, en pre lo redondeamos a entero. Y 1 por 2 sería 2 ATPs. Y un GTP que para tu buena suerte tiene la misma equivalencia que un ATP. Entonces sería un ATP. Profe, no me va a dar los 36. Es que hay algo que estás olvidando, de que todo esto que has obtenido acá se multiplica por 2, cada molécula. ¿Por qué? Porque cuando rompiste la glucosa, ¿lo rompiste en cuántas? Lo rompiste en 2 estructuras, ¿no? En 2 triosas. Entonces, esto es para el paso de una triosa, pero ¿son cuántas? Son 2, P. ¿Cuántas son? Son 2. Y recordemos que la glucólisis está acá.
Entonces, a partir de acá ya pasa una, pero luego pasa la otra y va a ser lo mismo. O sea, lo que tenemos lo multiplicamos por 2. 6 por 2, 12 ATPs, ¿no? En este caso, 2 NAT H2. Chu. Acá ya le hemos agarrado, ¿no? Con razón ya decía, ¿por qué otra vez lo voy a multiplicar? Sí, sí, acá, espérate, acá nos habíamos, yo le había agarrado todo junto. Acá debería ser solamente un H2. Cuando nosotros descarboxilamos, por cada carbono que se pierde, en este caso el ácido pirúvico acetil-CoA, se obtiene un NADH2. Un NADH2. Pero yo lo había agarrado como ya eran dos triosas, lo multiplicaba por 2, pero mejor hay que multiplicarlo acá, para no te confundas. Entonces, acá nos indica las dos triosas, o sea, la glucosa que se rompió en dos partes. A partir de acá, pues al final de la glucólisis, luego viene el ácido pirúvico y luego el ciclo de Krebs. Acá ya vas a tener que este pata debía ser 3 acá, y acá debe darte los 6 ATPs, acá debe darte 18 ATPs, acá debe darte 4 ATPs, y acá debe darte 2 ATPs. Empieza a sumar 2 ATPs más 6, 8, más 18, 26, más 4, 30, más 2, 32. Y acá depende cuál agarremos. Si el 4 te daría un total de 36 ATPs, y si agarramos el 6 te daría un total de 38 ATPs. Entonces acá nosotros puede darnos 36 ATPs, ¿o cuánto? O 38 ATP. Depende cuál agarremos. Nosotros siempre pensamos en el máximo, entonces 38 ATPs. ¿Listo? Pregunta de examen. ¿En dónde se da la diferencia de 2 ATPs? ¿Dónde se da la diferencia de 2 ATPs? Acá, en la lanzadera que utilicemos en la glucólisis. En la fase luminosa de la fotosíntesis ocurre. Recordemos que cuando hablamos de fotosíntesis, de fotosíntesis, vamos a tener que hay dos fases, ¿no? Una fase luminosa y tenemos una fase como tú, oscura, ¿ves? De fase luminosa y oscura. La fase luminosa en una planta se lleva a cabo, ojo lo que te he dicho, ya yo lo voy a poner acá. Primero en una procariota, una bacteria, ¿ya? Y luego en una eucariota, es una planta, porque el ser humano no hace eso. Una alga, ¿no? Una planta. Entonces, acá vamos a tener que la fase luminosa lo vamos a realizar en ¿dónde? Separación, ya. La procariota lo va a realizar en el mesosoma. En el mesosoma, la fase luminosa. Y la fase oscura lo va a hacer en su citosol. En cambio, la planta lo va a hacer en el tilacoide del cloroplasto. Y la fase oscura lo va a hacer en ¿dónde? La fase oscura lo va a realizar en lo que vendría a ser el estroma del cloroplasto. ¿No? Muy bien. Para las fases luminosas, generalmente estas se inician con la palabra foto. O sea, los eventos que se llevan acá son foto. La fotofosforilación, la fotólisis del agua, la fotoreducción, ¿no? Se tiene que decir eso. Primero iniciamos con la fotoexcitación de la clorofila. Luego, la fotólisis del agua, rompimiento de la molécula del agua. Y cuando se rompe el agua, lo que da hacia afuera, hacia el exterior, es oxígeno. Tenemos también la fotoreducción, ¿no? Del NAD pH. Y por último, la fosforilación de la molécula de ADP, ya que le agregas un fósforo de más y obtienes ATP. Recordemos que la fotosíntesis al final te da 2 ATPs, ¿no? 2 ATPs de ganancia. En la fase luminosa. En la fase oscura no tiene que decir foto, ¿no? Porque nos está preguntando por la fase luminosa, entonces
Dice, excepto, muy bien, excepto, descomposición del agua en la fase luminosa, correcto. Fotólisis del agua. Fosforilación del ADP, correcto. O fotofosforilación. Reducción del ADP, dice. Generación del oxígeno, correcto. Captación del anhídrido carbónico. Eso no pasa acá. Clave, 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 en este caso debería ser la clave enal, ¿no? Clave enal. Muy bien. La fase oscura, uy, profe, estroma, no, pericia bacteriana. Y eso ya te lo dije en la anterior. En la anterior te lo he dicho. Entonces, como dice bacteriana, debe ser en el citosol, ¿ya? Ahora, estroma. Estroma es donde se lleva la fase oscura, pero de las eucariotas. Es una parte de ¿quién? Del cloroplasto. O sea, imagínate que yo tengo el cloroplasto acá, ¿ya? El cloroplasto lo tengo acá, mira. Ya, ahí está el cloroplasto. Entonces yo tengo acá estructuras que van a ser verdecitas, pues parecen semillitas. Semillitas van a ser, semillitas, ¿no? Y estas estructuras, cuando los tienes así unidas, se llaman granas, ¿no? Grana o grano, ¿no? Entonces ahí está y ahí está, ¿no? Y acá vamos a tener toda esta unión que se va a llamar como grana, que es el conjunto etilacoide, ¿no? Grano, también llamada, ¿no? Y hacia la parte de atrás, esto debí ponerlo antes, hacia la parte de atrás, todo lo que va a estar acá atrás, ahí atrás, todo eso, se le llama estroma, estroma, ya, el estroma, ese es el estroma, ya, entonces ahí vamos a tener al estroma. Muy bien, entonces acá va a haber otro, ¿no? Y recordemos que ¿quién está pegada a ese tilacoide? La clorofila, pues por eso tiene ese color, ¿no? Muy bien, pues así van a haber varias columnas, ¿no? Varias columnas van a haber. Y ahí se va a llevar a cabo la fase luminosa. Y en el otro se llevaría a cabo la fase oscura, ¿no? La fase oscura. Y eso es la constitución más que todo del cloroplasto. Ahora, hay otra que dice estoma. El estoma es otra cosa. El estoma es el tejido epidérmico de la planta. Tejido epidérmico de la planta. Más que todo presente en las hojas, ¿no? Que permite la salida del oxígeno. El tilacoide, ya sabes, fase luminosa, fotosintética. Esta tiene otro nombre, fotosintética, vamos a ponerle. También se le llama fase de Hill o de Hill, ¿no? Obviamente esto se lleva a cabo en plantas, algas, no en bacterias. O sea, me refiero al tilacoide, porque ellos no tienen, obviamente, tilacoide. Y esto es el cloroplasto, pues, porque siempre hay uno por ahí. Muy bien. Y el mesosomas lleva a cabo la fase luminosa bacteriana. Bacteriana. Entonces, acá te preguntaban por la fase oscura, ¿no? Fase oscura, citosol. En la fase oscura de la fotosíntesis, la molécula que se encarga de captar el CO2 atmosférico, ya pues en una, ¿no? En una. Tenemos que va a ser la ribulosa, denominada como, bueno, primero tenemos nosotros a la molécula que inicia el ciclo, es la ribulosa. La ribulosa, vamos a colocarlo el ciclo completo, ¿no? A ver cuánto queda. Ya, así sobra. Entonces vamos a colocarle acá el ciclo completo. Primero iniciamos con una molécula que vendría a ser la ribulosa 5-fosfato, ¿no? La ribulosa, que recordemos que la ribulosa, tiene 5 carbonos. Y las que acaban en ribulosa, ¿qué grupo tienen? Cetona, ¿no? Esa ribulosa es un glúcido que tiene 5 carbonos. 5 carbonos. Pero generalmente cuando yo quiero fosforilar algo, siempre el fósforo va a estar en uno de los extremos. Entonces yo cuento, pues, ¿no? Cuento acá. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y está en el carbono 5.
Siempre cuando yo quiero fosforilar algo, lo tengo que colocar en un extremo. Pero en este caso ese extremo ya se llenó. ¿Cómo se va a llamar esta molécula? Se llama ribulosa, es la que inicia todo, ribulosa 5-fosfato. Pero luego a través de lo que es le agrego un fósforo de más que lo saqué de un ATP, y como saqué un ATP perdón, como saqué un fósforo de ese ATP, ahora esta molécula se llama como ADP. ¿No? Este es el primer paso. El segundo paso es la fijación, ¿no? Bueno, hay que agregarle fósforo, ¿no? Entonces, como yo tengo acá la ribulosa, que no te marees, 5-fosfato, que era así, ya tenía, profe, un fósforo en el carbono 5. Pero este fósforo que le voy a unir va a ir hacia el otro extremo, ¿no? Entonces se va a llamar primero ribulosa, ya lo pongo en negro, mejor, si no vuelas. Ya tiene dos, no se va a llamar monofosfato. ¿Cómo se va a llamar? Ribulosa di, porque tiene dos. Difosfato, ¿no? Difosfato. En este caso, 1,5, difosfato, ¿no? Porque ya lo tiene en la posición 1 y en la posición 5. Esta estructura es la que se encarga de chapar el CO2 y de pasar de una molécula de 5 carbonos, porque esta sigue teniendo 5 carbonos, a unirse con ese CO2 que ha fijado y transformarse en una molécula de 6 carbonos. Y al final de varios eventos va a obtener la glucosa, porque la glucosa, ¿cuántos carbonos tiene? 6, P. Y a través de esa molécula de 5 carbonos, fija el CO2 y luego a través de una serie de eventos transforma en glucosa, que viene a ser el alimento para la planta. Y eso es la fase oscura, ¿no? La obtención de glucosa para la planta. Y luego el ciclo vuelve a empezar. Pero todo inicia con esa ribulosa 5-fosfato. Una vez preguntaron cuál es el primer evento que se realiza en la fase oscura. El primer evento que se debe realizar es la fijación, perdón, el primer evento que se debe realizar es la activación. ¿Y cómo activas esta molécula? Agregándole fósforo. Pusieron en el examen que era la fijación. No, la fijación es después. Primero tienes que activar la ribulosa fosfato o 5-fosfato, agregándole un fósforo en la posición 1 y se transforma en una ribulosa 5-fosfato. Y ahí recién ya chapa CO2. O sea, fija el CO2. Entonces acá la clave debería ser ribulosa difosfato. ¿Listo? Muy bien. Los productos, nos dice, de la fermentación pútrida, putrefacta. La mnemotecnia es el cadáver de Inés, ¿no? El cadáver de Inés. Por la cadaverina, por el indol y por el escatol. Entonces la clave debería ser 1, 2 y 3. Clave beso.